Muchachos, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, Buenos días, Doc. Sí. Doctor, buenos días. ¿Sí se ve la pantalla también? También se ve. Sí. también se ve. Excelente, pues vamos a avanzar. Bueno, existen muchos síndromes vasculares de acuerdo a la oclusión del vaso sanguíneo. La carótida, si se ocluye toda la carótida, más bien la carótida interna, sus dos ramas terminales son la cerebral media y la cerebral anterior. Lo más común es que me dé un infarto grandotote, un infarto masivo, todo el territorio de la cerebral media y la cerebral anterior. En un porcentaje muy bajito de pacientes, la oclusión de la carótida puede estar asintomática. ¿Por qué es esto? Bueno, esto puede ser porque tenga una excelente carótida contralateral y porque tenga una muy buena circulación colateral. Es decir, las comunicantes, la comunicante anterior está muy bien y la comunicante posterior ser excelente, pero además tener una muy buena circulación vértebrovascular. Por eso es que un porcentaje muy bajito, no menos del 1% de pacientes pueden tener tapada la carótida y estar asintomáticas, a menos transitoriamente. Cuando ya se tapan la cerebral media y la cerebral anterior, me da un cuadro clínico característico. Este es el cuadro más frecuente. El paciente que llega con una hemiplegia contralateral por afección de la motora, lóbulo frontal, que es todo eso es cerebral media, hemihipoestesia contralateral, problema parietal, afasia global generalmente, si el paciente tiene un afectado el hemisferio izquierdo, ceguera monocular, que esto puede ser transitorio porque se tapa la arteria oftálmica, cefalea supraorbitaria, en el caso de la cerebral anterior, soplo carotídeo, disminución del pulso sanguíneo. Entonces, predominantemente la aterosclerosis se va a suceder en las bifurcaciones, pero este es el cuadro clínico más común, que generalmente es el mismo cuadro que tenemos de la arteria cerebral media, que es la arteria carótida. Vean este caso, a ver si escuchan. Lo voy a repetir. Carótida derecha. Carótida derecha. Carótida izquierda. ¿Sí? Entonces, esta paciente no tiene flujo en la arteria carótida izquierda. Sin embargo, las vertebrales y la basilar, así como la carótida contralateral, irrigan la cerebral media izquierda. Entonces, este es el caso asintomático de la oclusión de la carótida, que es raro verlo, pero bueno, ya lo conocemos. Aquí está la cerebral media, la carótida, cerebral anterior, cerebral media. Entonces, si el trombo o el émbolo se desplaza y llega o se tapa la parte distal de la cerebral media, o sea, la parte externa, solamente se ocluyen los vasos corticales. Uy, perdón. Solamente se ocluyen los vasos corticales. Acá, eso es. En cambio, si el trombo es proximal, entonces se comprometen la parte profunda, donde están las arterias penetrantes. Las arterias lenticuloestriadas y tálamo perforantes que salen de la cerebral media se tapan y entonces el infarto será profundo también. Por eso es que el territorio de la cerebral media, pues me da lo que ya hemos visto, predominan en caso de afección del área 8, tendré desviación de la cabeza y los ojos al lado de la lesión, anosognosia y desatención somatosensorial, tiene que ver con tálamo, y disminución de la alerta cuando hay edema. ¿Por qué? Porque es entre más grande, el tronco común es este, el tronco común es el grande, este aquí,
pues porque todavía se divide para arriba y para abajo, entonces eso me ocasionaría mayor afección, igual que el problema motor y sensitivo contralateral. Ujú. Bien. Clínicamente, entonces, aunque hay diferencia en exclusivamente la oclusión de la arteria cerebral anterior, pues me da un poco de cefalea, me da confusión, un poco de agitación psicomotriz, pérdida del control de esfínteres. La arteria cerebral posterior generalmente me da una mianopsia contralateral, algunas veces problemas sensitivos también, pero el más aparatoso es el más común, que es la arteria cerebral media. Bien, tenemos la escala de Cincinnati que nos puede ayudar y son 3 puntos a valorar. El primero es la asimetría facial. Le pedimos al paciente que estire los dientes o que apriete los ojos fuertemente. Ya saben cuál es lo normal y cuál es lo anormal. Pues ya, esta parálisis facial, a ver, si de la boca para el otro lado. Los dientes, cierre los ojos, eso. Muy bien. Pero los ojos los cierra bien. Esto lo vimos como parálisis facial central. Central porque el daño es arriba, contralateral a la parálisis facial central. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la maniobra de Barré. No se mueva y no abra los ojos. Durante 10 segundos, el paciente está con los ojitos cerrados y con los dedos al frente. Lo que va a pasar es que va a empezar a bajar paulatinamente el brazo afectado. Y ya tengo otra parte de exploración. Y por último, el lenguaje. Hola. Lo normal es que hable bien. ¿Cómo lo normal se es llama? que tenga, que arrastre las palabras o de plano que no hable. ¿Cuál es su nombre? ¿No se acuerda? Bueno, ¿ya desayunó? ¿Sí? ¿Desayunó? ¿Qué desayunó? Muy bien. Entonces, sumamos los 3 puntos y entonces nos va a dar más información o más seguridad, pero no tiene que estar los 3. Con uno que esté, sospechamos la presencia de un ictus o de un evento isquémico. En las fases iniciales, en tomografía, la zona del infarto prácticamente no se ve. Conforme empieza a pasar el tiempo, se va a ver un poquito más hipodenso, o sea, más negrito. Y si hacemos una resonancia magnética por perfusión o por difusión, ya lo vamos a ver, la extensión de la zona de isquemia. En una angiotomografía se ve dónde se interrumpe el paso de la sangre y bueno, dependiendo de eso, va a ser el territorio afectado. De manera que yo debo de estar como que imaginándome esto. Una zona de infarto es una zona de oclusión en donde no pasa el flujo sanguíneo. Ya hemos platicado de que la aterosclerosis prácticamente es nuestro principal factor de riesgo. Bueno, arriba está la hipertensión, pero este es uno de los procesos patológicos degenerativos de los vasos sanguíneos. La formación de la placa aterosclerosa, aunque vaya creciendo, pues sigue afectando, pero no hay manifestaciones durante años o meses, no hay manifestaciones clínicas, porque el flujo sigue pasando, se va adecuando un poco, hasta que ya la estrechez es tal que ya la disminución del flujo sanguíneo manifiesta clínicamente con síntomas. Igual la formación de la placa para la prevención primaria, porque aquí son políticas de salud, y lo que te dicen, coma sanamente, haz ejercicio, evita tóxicos y cosas así, pero acá es, ya que tenemos nosotros una placa de aterosclerosa, el tomar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes o estabilizadores de placa como la estatina, eso nos puede ayudar a mantener cierta estabilidad. Hasta que ya da el evento vascular, se forma el trombo, se tapa la arteria. ¿Y después de aquí qué? Pues después de aquí seguiré con protección o prevención secundaria. Voy a evitar un segundo evento. Esto
pues definitivamente lo vamos a ver un poco más adelante en el tratamiento, pero pues esto es parte de lo que vemos actualmente. Los eventos isquémicos podemos ya suponerlos cuando vemos inclusive en el fondo del ojo un vaso ocluido. También podemos sospechar que el paciente tiene enfermedad vascular cerebral. De hecho, los vasos delgaditos como los del fondo del ojo los vemos también en la parte profunda del cerebro. Si hacemos un acercamiento en la región de los ganglios basales, tengo precisamente ahí estos pequeños vasos penetrantes se llaman, o vasos que tienen, de acuerdo al territorio que irriga, tienen un nombre en particular, como las arterias lentículo-estriadas y las arterias tálamo-perforantes, que como pueden ver, son las que irrigan los territorios profundos. Entonces, aquí es importante que hagamos una analogía, porque a medida que yo entienda más esto, cuando yo tengo un paciente enfrente con un evento vascular, obviamente en los primeros minutos, pues yo debo de estar pensando qué está sucediendo en la circulación de su cerebro de ese paciente. Entonces yo les explico a veces a los pacientes, tengo que la carótida, la cerebral media, me da la irrigación. Ese es lo que conocemos como irrigación. Y los vasos penetrantes, estos delgaditos y largos, me dan la perfusión. Entonces, vamos a hablar un poquito diferente y para fines prácticos, un ejemplo. Tenemos una esponja, un cuadro grandote, una esponja enfrente, y esa esponja, yo desde afuera, con una manguera, le estoy echa y echa agua a la esponja. Esa es la irrigación. Pero por alguna situación, o si el agua llega muy suavecita, o tiene la esponja ciertas características que no chupa el agua, le puedo echar todo el agua, pero la esponja no absorbe. El agua que chupa la esponja, que absorbe, esa es la perfusión. Entonces tengo irrigación y perfusión, y la perfusión va a ser muy importante porque puedo tener cambios en la perfusión, como lo vamos a revisar un poquito más adelante. Otra cosa que quiero también aquí mencionarles y que vean es, yo tengo la carótida que viene con una presión muy grande. A lo mejor una presión de 100. Yo esperaría, bueno, una bifurcación me va a dividir 50 y 50. Y después una de 50, si se bifurca, la tendré en 2 de 25. Y una de 25 en 2 de 12.5. Aquí viene la arteria carótida y luego la cerebral media. La arteria cerebral media, que es la continuación de la carótida interna, vamos a suponer que lleva 100 de potencia. Y de esta no salen 2 de 50, sino que salen muchos, como de 5, muchos vasos delgaditos, que son los que están ya dentro del tejido cerebral. La arteria carótida no, y la cerebral media tampoco está dentro del tejido. Pasa ahí, muy cerca, está en el valle y todo, pero estas están dentro del tejido cerebral. Resulta que esas arterias delgaditas necesitan mucha presión, la presión que trae la cerebral media. ¿Por qué necesitan mucha presión? Pues para poder meter la sangre a todos los rinconcitos del parénquima, pero además para que exista la perfusión. En la dinámica de fluidos vamos a tener entonces la perfusión, pero para eso necesito presión, mucha presión. Pero son vasos muy delgaditos. ¿Por qué no se rompen con tanta presión que trae la cerebral media? Bueno, a veces se tapan y me dan un infarto lacunal, como el que vemos acá, pero a veces se rompe. ¿Pero por qué no? En condiciones normales no tienen espasmo, no se tapan, no se rompen. ¿Qué cosa le da la resistencia? Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a imaginar todos que tienen, ahorita anoche hicieron ustedes una gelatina para desayunar hoy en la mañana. Pero la gelatina, cuando recién la hicieron, les dio tiempo ponerle un popote a la mitad de la gelatina.
En ese vaso de gelatina tienen su popote y se cuajó la gelatina. Entonces, a la mitad quedó el popote, que el popote está, la mitad del popote dentro de la gelatina cuajada y la mitad del popote fuera de la gelatina. La pregunta es, obviamente, en clase presencial les pregunto, pero aquí pues nada más les pregunto y me contesto y yo contesto. Pero piensen, ¿qué paredes del popote son más resistentes? ¿Las que están fuera o las que están dentro de la gelatina? Pues las paredes que están dentro son más resistentes. Porque la resistencia se les está dando la consistencia de la gelatina. Entonces eso pasa con el cerebro. ¿Quién le da la resistencia a las paredes de los vasos penetrantes? El tejido cerebral. O sea que las neuronas. El tejido cerebral le da la resistencia para que ni se rompa. ¿Sí? Bueno, ahora, y eso evidentemente se ve reflejado en una buena perfusión. Ahora, vamos a ver, volvamos al ejemplo de la gelatina. Y entonces, ahora, ustedes el popote lo toman y lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. Lo inflan, lo desinflan, lo inflan, lo desinflan, lo inflan, lo desinflan. Lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. Lo inflan, lo desinflan, lo inflan, lo desinflan. Después de un rato de estarlo inflando y desinflando y moviendo, ¿qué va a pasar con la gelatina que está en las paredes del popote? Pues se va a bocardar, se hace fea, se aguada, ¿sí? Eso hace que las paredes del popote ya no tengan la misma resistencia. ¿Qué enfermedad? Ahora eso sí los voy a preguntar, el que quiera me contesta. ¿Qué enfermedad hace eso en los vasos penetrantes? ¿La hipertensión? Muy bien. Efectivamente, la hipertensión arterial va ocasionando ese daño. Y entonces vamos a ver infartos lacunares o eventos hemorrágicos en hipertensos. Se van tapando los vasos sanguíneos y entonces voy teniendo, como ven acá, ahí está ay. Vean, ahí se tapa, ya no hay perfusión y se forman los pequeños infartos lacunares. Aquí está el vaso y vean como ya hay un hueco. Y hablamos, aparecen por ahí, vamos a esclerohialinosis, lipohialinosis, lleva de grasita, pero eso es lo que sucede. Las paredes del vaso penetrante ya no tienen la misma resistencia. Y entonces se van tapando y me van ocasionando un daño isquémico. Y cuando veamos evento hemorrágico, vamos a ver que se rompen en bloque, me da una hemorragia parenquimatosa. Y por eso podemos tener infartos chiquitos, infartos pequeñitos en tallo cerebral, por la misma el evento isquémico en los vasos penetrantes. Bien, déjenme ver, aquí está. Entonces, ahora con las nuevas técnicas de radiología en la resonancia magnética tenemos en las secuencias FLAIR la posibilidad de identificar, aquí está, mira, lesiones microvasculares. Las lesiones microvasculares van confluyendo en los vasos penetrantes y entonces me van dando lesiones hiperintensas. Esta escala, que se llama escala de Fasecas en resonancia magnética, me muestra, lo normal es que yo no tenga ni un solo punto. Los puntos, en este caso, son los eventos isquémicos, los infartos. Escasos puntos, es un grado 1, que lo puedo ver normal en personas arriba de 65 años. Sin embargo, cuando ya tengo más puntos, entonces empiezan a confluir, hablo de una escala de Fasecas grado 2, y que va a ser anormal antes de los 75 años. Sin embargo, cuando se ve más intenso, aquí ya se confluyeron todos y ahora tengo ya lesiones hiperintensas, entonces nunca va a ser normal. Evidentemente estas lesiones se manifiestan clínicamente.
Y vemos aquí fasecas 1, 2 y 3, y las lesiones hiperintensas que corresponden a los infartos lacunares. Enfermedad de pequeños vasos, así es la descripción normal. También le podemos decir microangiopatía o enfermedad de pequeños vasos. Están ocasionadas por los infartos lacunares, que son esos puntitos y que van aumentando conforme pasa el tiempo. El principal factor de riesgo es la hipertensión y en ayuda con eso otros factores como ya los conocemos, vida sedentaria, obesidad, tabaquismo, etc. Bien, en los infartos lacunares hay un tema completo que se llaman síndromes lacunares. Hay 25 síndromes diferentes. Uno de ellos es la demencia vascular, que es el equivalente a lo que ahora conocemos como demencia senil, que lo vamos a platicar cuando platiquemos el tema de Alzheimer y demencias. La demencia senil no es otra cosa más que el daño microvascular avanzado. Bien, entonces el infarto aterotrombótico, es decir, que crece el trombo donde está la placa aterosclerosa, ese tiene algunos cambios o algunas situaciones que nos hacen pensar en él. El paciente tiene historia de ataques isquémicos transitorios previos. Evolución del déficit neurológico progresivo e intermitente. Cuando aumenta, mejora, aumenta, mejora. Es un infarto aterotrombótico en evolución. Comienza durante el sueño, reposo o coincide con periodos de hipotensión. Por eso no es bueno bajarle la presión a un paciente que llega hipertenso y bajársela de sopetón, ¡pum! No, porque podemos ocasionarle un infarto aterotrombótico. Podemos tener evidencia de aterosclerosis coronaria o periférica, lo vemos en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo que ya hemos repetido. Y algunas de las veces también se presenta con soplo carotidio. Bien, entonces, el infarto aterotrombótico, vimos las características. El otro mecanismo es el embólico. Se desprende un pedacito de la placa aterosclerosa o del trombo y entonces se le va disparado por la circulación y tapa un vaso de menor tamaño. Eso se llama proceso embólico. Entonces, el embolismo de una arteria a otra arteria se llama embolismo arteria-arteria. Y el embolismo arteria-arteria, pues es uno de las causas frecuentes en enfermedad vascular cerebral isquémica. Bien, este embolismo arteria-arteria va de la mano de enfermedad ateromatosa de grandes vasos, como aquí vean la bifurcación de la carótida, y aquí con una geografía vemos la disminución del paso del material de contraste y seguramente porque hay dos placas de ateroma. En un Doppler color, que no es invasivo, pero la presencia de las placas, claro, no veo las placas, pero veo el defecto del paso aquí del flujo, que se supone que entonces es porque aquí hay dos placas. En las situaciones a veces traumáticas, tenemos nosotros la disección de un vaso, en este caso la disección arterial, y ya sea puede ser carótidas o vertebrales, en porción extracraneal, pero vean, la disección arterial es una de las causas de embolismo arteria-arteria. Por último, la presencia de un aneurisma de la basilar o un aneurisma cerebral en cualquier parte que no sea roto, pero que lo que pasa cuando entra la sangre produce turbulencia y la turbulencia me puede formar un trombo que salga disparado y tape alguna de las arterias cerebrales. Entonces, el aneurisma cerebral no roto. El otro embolismo es el que viene del corazón, el cardioembólico. Entonces, perdón, tengo yo muchas patologías del corazón que pueden favorecer el embolismo cardíaco o embolismo cardiogénico. Por ejemplo, un trombo mural, vegetaciones valvulares, una prótesis valvular en el caso de los pacientes con cardiopatía reumática que les hacen cirugía cardíaca, el infarto al miocardio, todas estas son causas de cardioembolismo. Sin embargo, la más frecuente de todas, la más importante, porque puede pasar desapercibida, es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular es la causa número 1 de cardioembolismo. Y aquí lo vemos muy padre, vean cómo se ve aquí la aurícula fibrilando. No tiene el mismo latido del corazón. La aurícula fibrila produce turbulencia en el interior de la sangre y la formación de un trombo que se desprende y evidentemente sale disparado
y va a poder ir a cualquier parte, pero en este caso vamos como va por la carótida, va a llegar, tomar la vía de la cerebral media y ocasionar un infarto cerebral cardioembólico. Y entonces, ese infarto cardioembólico lo vemos aquí abajo en este eco. Van a ver que bien, ahí está el trombo y se desprende el trombo. Sale. Entonces, esto es lo que hablamos de cardioembolismo, que se instala el déficit en el 80% de los pacientes rápidamente. Aparece más bien durante las actividades físicas y no en el reposo. El paciente puede perder la conciencia transitoriamente, como una especie de síncope, y puede haber crisis convulsivas o crisis de algún tipo asociadas con este síntoma y otros embolismos, porque evidentemente el corazón sigue mandando sus trombos conforme va desplazándose. Bien, entonces hay una escala que se llama escala de NIHSS, que se las voy a dejar de tarea que la preparen y la estudien, porque vamos a pedir un trabajo de eso. Esa escala también me va a evaluar las secuelas que vamos a tener en un paciente con un evento vascular. Y bueno, va a relacionar el cardioembolismo. El cardioembolismo en relación con un cambio significativo en NIHSS. Pero como no hemos visto la escala, y se las voy a dejar de tarea, que me estudien, que me preparen la escala, lo analizamos mañana. Bien, lo que vamos a ver entonces cuando tenemos un paciente es que va a ser un paciente que generalmente va a ir a urgencias. O sea, lo van a ver en el servicio de urgencias. Entonces, llega con un cuadro clínico muy florido, agudo. Acuérdense que el cuadro clínico es agudo, es súbito al inicio. No le voy a decir, si tengo 3 meses que me baja la fuerza, no, eso va a ser rápido. Preguntamos y rápidamente vemos que dentro de los antecedentes tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, etcétera, lo que ya sabemos. El cuadro clínico de instalación súbita, con un déficit motor o sensitivo, que lo voy a ver en la exploración neurológica. Seguramente va a llegar hipertenso, diaforético, etcétera. Y bueno, cuando ya tenemos así súbitamente un inicio, yo tengo que hacer estudios. No lo voy a hacer todos. Todos estos existen. Probablemente le voy a hacer tomografía, que es lo que tenemos a la mano y es lo que podemos hacer rápidamente. Bueno, pero cuando yo le estoy haciendo la tomografía, voy a ver cosas y además, con lo que yo estoy aprendiendo ahorita, voy a estar entendiendo qué está pasando fisiopatológicamente en el cerebro del paciente. Y vamos a ver algunas de esas cosas. La tomografía es el estudio que más hay, que más se puede hacer. En la tomografía no se puede ver un infarto cerebral en las primeras horas, pero sí se puede descartar un evento hemorrágico. Y hay algunos datos tempranos, como vamos a ver ahorita. Entonces, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, en un estudio llamado Premier a nivel nacional, investigó cuánto era el retraso de hacer una tomografía. Y se fijaron que en la isquemia cerebral transitoria, en el infarto cerebral, en la hemorragia intracerebral, en la hemorragia subaracnoidea, en la trombosis venosa cerebral, en todos casos, el porcentaje de retraso en horas era de 5 horas. Es decir, de que empezaban los síntomas, la mayor parte de los pacientes, en promedio, les hacían su tomografía en 5 horas. Bueno, si me adelanto un poquito y les comento que la trombolisis o la trombectomía se tienen que hacer en 3 horas, no sirve de nada tener una tomografía a los 5. Porque yo no le puedo hacer trombolisis o trombectomía, que lo vamos a ver qué es, a un paciente si no tengo una tomografía. ¿Y qué tal si es una hemorragia? Y yo le meto un anticoagulante. Pues no. Entonces, por eso es que sí es importante hacer un estudio de tomografía. ¿Y cuál era la causa? Aquí es donde nos vamos un poquito de cabeza. ¿Cuál era la causa por la que se tardan 5 horas en promedio en hacerle la tomografía a un paciente?
Dicen, bueno, pues es que hay sobrecupo, hay muchos pacientes en los hospitales generales a la tomografía, o el técnico se llevó las llaves, o no hay luz en la cuadra, o está en mantenimiento el equipo, está descompuesto, o sea, no, pero no. La causa número uno por la que no se hacen las tomografías inmediatamente es porque los pacientes no llegan al hospital inmediatamente. Es decir, la gente no sabe que un infarto cerebral es una urgencia. Porque bueno, si a alguien le da un dolor en el pecho, está el señor cargando gasolina y le empieza a dar un dolor en el pecho, se pone mareado, se pone sudoroso y se cae desmayado, le dio un infarto. Y entonces la gente de la gasolina rápidamente ya pidió una ambulancia. Entonces, todo el mundo sabe que es un infarto del corazón. Pero el paciente que llega a la gasolinera se baja y empieza a arrastrar la voz y a caminar de ladito. Lo más probable es que piensen que está drogado o está borracho. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no sabe que existe la enfermedad vascular cerebral o el evento vascular agudo. Entonces, esto es importante por el retraso en horas. Y es un ejemplo. Resulta que en el Hospital General, en Aguasanta, llega un paciente de 75 años. Lo llevan sus hijos. Hoy en la mañana lo llevan porque tiene mucha tos y fiebre. ¿Sí? Rápidamente lo pasan a urgencias, el paciente está cianótico, tose y tose, está hipertérmico, diaforético, amoratado, bueno, y las secreciones terribles, purulentas, sanguinolentas, ¿no? Con mucha dificultad respiratoria. Entonces el interno de urgencias le dicen que aspíralo. Entonces empieza a aspirar las secreciones con una canulita ahí, empieza a aspirarlo y el paciente medio se defiende y el interno se da cuenta que el paciente no mueve la mano izquierda. O sea, nada más se defiende con la mano derecha. Y entonces el interno le pregunta a la hija del paciente, oiga, ¿no mueve su mano? No, doctor, no, ni la mano ni la pierna. Así empezó. Empezó hace 10 días, así le dio. Pero creímos que era la riuma y ya, pues, ¿qué fue lo que pasó? El paciente tuvo hace 10 días un EBC. El EBC implica una hemiplegia, pero además implica disfagia. Lo que quiere decir que le siguieron dando de comer, el paciente broncoaspiró y por eso está con la neumonía ahora. Pero la gente desconoce el evento vascular cerebral. Eso es lo que sucede. Vean este caso. Paciente masculino de 42 años, 115 kilos de peso, hipertenso de recién diagnóstico, tabaquismo 2 cajetillas diarias. En la madrugada, al tratar de levantarse a hacer pipí, presenta hemiparesia con hemihipoestesia izquierda, pero mejoró en 5 minutos. Sin embargo, 10 minutos después, repite la P de la fuerza, quedando hemipléjico, aquí está hemiparético, aquí hemipléjico. Es llevado al hospital, 1 hora después le hacen esta tomografía. ¿Alguien que me quiera decir qué tiene esta tomografía? ¿Y el signo de la arteria cerebral media? Ajá, la arteria cerebral media hiperdensa. Ahí está. Entonces, en este momento, este es un signo temprano. No veo el infarto, no veo la hipoperfusión, pero aquí está. Le hago un estudio de difusión, que es la movilidad del agua, y veo la zona hipoperfundida. Esto todavía no es infarto. En la primera hora, esto es una zona hipoperfundida, pero todavía no es infarto. Entonces, eso es lo que está pasando. Claro, si aunque se haga infarto, en tomografía lo voy a ver después de 3, 4 horas. Pudimos hacerle una angiotomografía que me muestra acá el tope, la estrechez, ya no pasa la sangre y ya no hay adecuada irrigación en la cerebral media de este lado. Es más, en la angiografía van a ver la zona hipoperfundida. Vean, aquí en el cerebro se va a ver grisecito la perfusión. Y vean esta zona de acá, como no tiene perfusión. ¿Sí? Esa es la zona hipoperfundida. Todavía no es zona de infarto.
Pero van a pasar 3 horas y se va a hacer infarto. Por eso, hablamos de que tiempo es cerebro. Si en 3 horas es lo mínimo, digo, más bien lo máximo, podemos tener algunos estudios con más horas, a lo mejor nos arriesgamos y lo metemos con 4 o 5. La trombolisis y la trombectomía, de la cual vamos a hablar más adelante, pues hay que hacerla rápido. En ese paciente estaba indicado hacer algún procedimiento. Trombolisis o trombectomía, que ya veremos qué va a hacer más adelante. Pero quiero ahondar en fisiopatología, todavía un poquito más. La adquisición de imágenes de resonancia magnética que proporcionan información de la función biológica se llama resonancia magnética funcional. Vimos el caso de este paciente. Entonces, eso es una difusión. Las imágenes de resonancia magnética funcional, vamos a estudiar nosotros difusión, perfusión y espectroscopía, así en general. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bueno, el VOL depende del transporte del oxígeno. Ese no lo tenemos nosotros tan marcado. Pero la perfusión sí. La perfusión depende del transporte de sangre dentro del tejido cerebral. No es la irrigación, es la perfusión. ¿Qué tanta sangre entra al tejido cerebral y en qué tiempo está y cómo se va moviendo la sangre dentro del tejido cerebral? La perfusión. La difusión depende del transporte del agua, o sea, la movilidad de las moléculas del agua dentro y fuera de las células, eso se llama difusión. En estos dos puedo ver rápidamente en un paciente, aunque tenga 10 minutos de que se tapó la arteria, cambios en la difusión y en la perfusión. Y por último, la espectroscopía, puedo medir los iones, los diferentes metabolitos que suceden en el cerebro. Vamos a ver ahorita. La perfusión se refiere a la sangre que llega al tejido cerebral. ¿Cuántas y qué tan rápido llega? Entonces, esto es nuestro flujo sanguíneo. Esta es nuestra perfusión, ¿sí? Esa es una imagen por perfusión. Ahora, si yo a un paciente que tiene un infarto cerebral, que está demostrado en tomografía, ya tiene más horas entonces, si yo tengo este infarto, aunque fueran en fases iniciales, vamos a suponer que no se ve tanto, pero un infarto, yo voy a ver cambios en la perfusión. Ahí lo ven. Hay una zona sin perfusión y hay una zona con 100% de perfusión. Pero no hay una línea que diga 0% o 100%, no, sino que hay un territorio de tejido en donde la perfusión, puedo decir, va bajando o va subiendo. Por ejemplo, aquí está 100%, aquí 80, aquí 40, aquí 20, aquí 0. O sea, hay una zona hipoperfundida. Entonces, ustedes están en urgencias, tienen un paciente, le va a hacer una tomografía y está normal. Tiene 1 hora y media que hizo una hemiplegia súbita. Sospechan un infarto cerebral. La tomografía es normal. El paciente está con hemiplegia y como que se está empeorando. Entonces, no tengo imagen de resonancia magnética, pero ustedes, recordando esta clase, esta situación que estamos platicando de fisiopatología vascular cerebral, pueden imaginarse que ese paciente tiene ya una zona lesionada con 0% de perfusión, pero tiene una zona hipoperfundida que no se ha muerto y que podemos mejorar su perfusión y el paciente quedar con menos secuela. Bien, entonces, las imágenes de perfusión, que son dinámicas, podemos utilizar incluso contraste para medir qué tanta sangre está entrando al tejido cerebral. La espectroscopía me mide los neurotransmisores, creatina, acetilcolina, noradrenalina, etcétera. Vean, aquí están, donde hay mayor o menor concentración. Igual puede ponerme aquí el lactato. El lactato lo veo elevado en la zona de infarto cerebral. Eso en espectroscopía. Bien, pero vamos a esta que es una imagen de difusión. Este es el caso de una señora de 80 años que en las primeras 3 horas de que ella cayó hemipléjica,
súbitamente. La llevan al hospital y le hacen una tomografía, la cual es normal en las primeras 3 horas. La paciente está hemipléjica, pero está comatosa. No responde, tiene un graso muy bajo. Y entonces hacemos una resonancia por difusión. Esta tiene que ver con el movimiento del agua. Y resulta que me puede demostrar la difusión un infarto cerebral ya establecido. O sea, ya, este sí es infarto. ¿Sí? Entonces, en la difusión veo la zona del infarto. Pero el infarto no me parece tan grandotote como para tener a la paciente casi en coma. Entonces, como estoy medio inquieto, le pido al radiólogo que me ayude con una imagen de perfusión. Y entonces la imagen de perfusión me muestra que tengo una zona hipoperfundida mucho más grande que la zona del infarto. Y toda esta zona hipoperfundida, pues es la que me está dando el cuadro tan severo de la paciente. Pero aquí el infarto solo es este. Y todo eso es hipoperfusión. Desgraciadamente, la historia natural de la mayor parte de nuestros pacientes es que 48 horas después, clínicamente no mejoró. Clínicamente sigue igual. Medio comatosa, con pocas respuestas, sigue hemipléjica, está con sonda, etcétera. Sin embargo, la difusión me muestra que la zona del infarto se extendió. Lo que acá estaba hipoperfundido, aquí ya tiene 0 como acá. ¿Sí? Eso es un infarto en evolución. Y esta zona, que en este momento era rescatable, ya no es rescatable, aquí ya es infarto y la secuela será mayor. Esta zona se llama zona de penumbra isquémica y la vemos desde el principio, cuando se tapa la arteria, primero es una zona de penumbra, pero después ya se vuelve infarto y la zona de penumbra está alrededor. Entonces, la zona de penumbra isquémica, esta es una área de flujo sanguíneo cerebral reducido después de una oclusión arterial, pero que preserva su metabolismo, es decir, está viva esta zona. El 3 es el infarto, el 2 es penumbra, el 1 es tejido normal. Y lo que va a hacer la historia natural, si no hacemos nada, es que el infarto se va a extender. Lo que podemos hacer es tratar de extender el tejido normal, o sea, mejorar esta zona de penumbra isquémica. El tejido cerebral normal, 50 a 100, de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. La penumbra de 15 a 35 y menos de eso es infarto cerebral. Menos de 15 es infarto cerebral. Entonces, al primer minuto todo es penumbra isquémica. A los 30 minutos ya hay una zona de infarto, a la hora, a las 2, a las 3, y ya en forma permanente el infarto quedó, y aún así el paciente se va a ir con algo de penumbra isquémica alrededor de la zona del infarto. Por eso tenemos acá, como pueden ver, 3 horas para tratar de limitar esta zona de infarto, porque es muy difícil en 15 minutos de un paciente que tiene 15 minutos que tuvo una hemiplegia, estarle haciendo una trombolisis o una trombectomía. Entonces, las situaciones de la isquemia no son 0 o 100, sino que pueden ir cambiando. Hay incluso una área medio benigna, una área benigna de oligemia, o sea, de baja de flujo, cuando tenemos nosotros que baja de flujo para poder ayudar a la zona isquémica. Entonces, esa es una zona de oligemia benigna, la zona de penumbra isquémica y el infarto cerebral ya establecido. Bien, aquí aparece un síndrome vulvar, ¿sí? Un infarto chiquitito en el bulbo raquídeo. Entonces, acá está el síndrome de Weber y vamos a ver también el síndrome de Wallenberg. Entonces, esos dos síndromes se los voy a dejar de tarea. Weber, aquí está, y Wallenberg. El síndrome de Weber y el síndrome de Wallenberg para que los estudien y mañana se los voy a preguntar. Mañana voy a traer la lista para preguntárselos. Muy bien, vamos a dejarlo acá.
mañana vemos eso y entonces de tarea Wallenberg, Weber y la NIHS, la escala es la escala americana para secuelas y de eventos vasculares cerebrales que les había dicho, ¿no? Esta, NIHSS. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, chavos? ¿Me podría Sí. repetir, por favor, las características de la zona de oligoemia o cómo Sí. detectamos, por favor? Acá. Mira. Aquí. Esta es la zona del infarto, ¿sí? Sí. Y esta es la zona de penumbra isquémica, esta, ¿no? Porque de acuerdo a la arteria, en este ejemplo que estamos viendo, no siempre es así, pero aquí se ve la zona de infarto y la zona isquémica, la zona de penumbra isquémica. O sea que hay menos circulación aquí, pero está viva, esa ya es la zona del infarto. Bueno, hay un área alrededor, esta que dice de oligoemia benigna, que baja su flujo, baja su perfusión. La baja, digamos, al mínimo necesario para no perder función. ¿Y por qué baja su flujo? Para poder ayudar subiendo un poquito el flujo en la zona que tiene más isquemia. Esta. Entonces, eso son mecanismos automáticos. Por ejemplo, si tienes tú, por decir algo, aquí tienes 0 perfusión. Sí. Aquí tienes, vamos a poner 55 de perfusión, pero tú necesitas 60 para estar funcional. Con menos de 60 ya no funciona. Y entonces, de aquí, esta zona amarillita, ¿cuánto tiene? Pues si el tejido cerebral normal tiene 100. Entonces, esta zona le presta 20. Dices, ¿sabes qué, carnalito? Yo me quedo con 80 y te doy mis 20 para que tengas 75 y estés más cerca de lo que es normal. ¿Sí? El cerebro normal tiene 100% de perfusión. Esta zona que también, la amarilla también tiene 100%, pero le presta 20 a la zona de penumbra isquémica para que tenga ahora un poquito más de flujo. Eso no creas que eso no se hace médicamente. Esto es una, vamos a decirle así, una estrategia o una función natural dentro de lo que el cerebro hace como mecanismos de neuroprotección dentro de la plasticidad cerebral. Vamos a hablar de eso más adelante también, porque hay cosas muy padres en esta parte. No sé si quedó claro. Sí, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿La lipohialinosis solamente hace referencia a la presencia de microateromas? Bueno, no, en este caso sí, se va lastimando las paredes de los vasos pequeñitos, algo que se llama esclerohialinosis, y se acumula grasita, entonces también es la lipohialinosis, pero puede ser en cualquier nivel, en cualquier vaso. Ahí, pues lo mencionamos porque es en los vasos penetrantes. Evidentemente va en relación a la ateroesclerosis, va en relación a los factores de riesgo, hasta genéticos del mal manejo de grasas, ¿no? Sí, pero en este caso, pues sí, eso puedes encontrarlo en cualquier parte. Ok, gracias. Sí. Muy bien, mañana vamos a ver entonces ya terminamos vascular, está padre, porque vamos a hablar mañana de plasticidad cerebral. ¿Sale? Bueno, chavos, nos vemos mañana. Gracias. Doctor, hasta mañana. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Luego, doctor. Buen día, Doc. Adiós. Gracias, Doc. Fíjense. Adiós.